Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dulce María Sánchez Caliente, estudiante del segundo semestre en la licenciatura de optometría, y el día de hoy les vengo a hablar de 3 enfermedades hereditarias oculares. La primera enfermedad de la que hablaremos es el retinoblastoma, también conocido como tumor de la retina. Antes de introducirnos a este tema, quisiera explicarles brevemente qué es un tumor. Un tumor es una masa anormal de tejido corporal. De este hay 2 tipos. El maligno, que se puede considerar como un tumor con células cancerosas que se puede extender a otras partes del cuerpo, y este llega a causar la muerte. Y el benigno, que no tiene células cancerosas, se puede extirpar y el paciente puede sobrevivir. Sin embargo, el tumor del que vamos a hablar a continuación es un tumor maligno intraocular. Por lo tanto, puede extenderse en el ojo y sus alrededores. El origen de este tumor es en la retina. También puede ser conocida como porción neural. La retina se ubica en la parte posterior del globo ocular. Ahora hablemos de su etiología. El retinoblastoma está causado por mutaciones inactivantes en ambos alelos del gen RB1, exactamente en la región 13q14. Este gen juega un papel fundamental para la regulación del crecimiento, la proliferación y la apoptosis celular. En los casos de retinoblastoma unilateral, los cuales son muy extraños, se desarrollan en ausencia del gen RB1, el cual estábamos hablando hace un momento, aunque con una amplificación somática de MYCN, la monosomía del 13q14 también causa RB. Llegamos al apartado de epidemiología mexicana. No existen guías clínicas mexicanas sobre el asesoramiento genético en este tema, y tampoco hay datos bibliográficos sobre posturas o conocimientos de oftalmólogos mexicanos igualmente de este tema. Para hacer esta investigación se acudió a encuestas de años pasados en los cuales se encontraron limitantes en aspectos bioéticos para dar asesoramiento genético. A pesar de que una gran parte de los oftalmólogos, para ser exacta el 73.5%, tuvo que dar asesoría genética al menos una vez en su carrera. Juzguen ustedes. Me pareció importante mencionar este tipo de datos porque creo que es una parte fundamental en la epidemiología mexicana. Viendo la tabla, podemos ver que el retinoblastoma es un problema oncológico muy importante, ya que forma parte del 9% de los cánceres en niños en general. Se considera la segunda neoplasia más común en menores de 1 año y la tercera en pequeños de 1 a 4 años. Claro que se estima una incidencia anual de 3 a 25 casos por millón de personas, siguiendo en pacientes pediátricos de recién nacidos a 15 años. Llegó el momento de explicar la fisiopatología de la enfermedad. El retinoblastoma hereditario se refiere a aquellos que se desarrollan debido a una predisposición genética. La mayoría de estos pacientes presentan enfermedad bilateral y riesgo a desarrollar tumores secundarios. Principalmente se puede desarrollar sarcoma, aunque también hay posibilidad de que se desarrolle pineoblastoma. Alguna otra sería tumor supracelular. Al tumor supracelular y el pineoblastoma se le puede reconocer juntos como retinoblastoma trilateral. Aparte de estos, existe la posibilidad también de desarrollar tumor glial, melanoma y carcinoma. Como se presenta en la diapositiva, se tiene que tener una penetrancia de arriba del 90% para que pueda ser considerado riesgo de retinoblastoma. Si es
Abajo de esta penetrancia se considera que puede ser un paciente asintomático o, en dado caso, puede presentar retinoblastoma unilateral. El retinoblastoma unilateral quiere decir que solamente lo puede padecer en un ojo. Llegamos a los datos clínicos. Yo les presentaré algunos más importantes y los más frecuentes. El primero es la leucocoria. Este se puede visualizar ya que tú puedes reflejar una luz con una lámpara o con la luz solar, se refleja en la pupila y esta presenta un color blanquecino. Este es el signo más frecuente, como se visualiza en la imagen. El segundo es el estrabismo. Esto quiere decir que los ojos van en diferentes direcciones, igual se visualiza en la imagen. Un ojo puede estar viendo recto y el otro puede estar yéndose al lado posterior o anterior. La heterocromía del iris es el tercero. Este no es tan frecuente, pero aún así se recomienda ir a un pediatra o a un consultorio. Este es el cambio de color del iris, ya sea que un ojo se presente verde y el otro se presente azul, incluso puede haber de otros colores. El cuarto es el ifema. El ifema es una acumulación de sangre entre la córnea y el iris. Como ven en la imagen, se parece como a una bolsita de sangre, como si tú tuvieras rota una arteria, pero justo en medio del ojo. Este es muy importante. Blefaraptosis, esta es la caída del párpado superior. Esto casi no se presenta en niños pequeños, entonces tú puedes visualizarlo muy fácilmente, ya que frecuentemente solo se da en un ojo. Entonces puedes compararlo con el párpado superior normal del ojo sano y así te darás cuenta más fácilmente. El sexto es el ojo rojo. Esto se presenta en los niños pequeños, ya que para aliviar el dolor o el ardor que se produce, se tallan frecuentemente el ojo. Y también, pues, algunas veces los niños se lo tallan sin haberse lavado las manos o sin haber tratado de limpiarse. Por eso también puede presentarse el ojo rojo. El séptimo, pues el dolor ocular. Esto ya se presenta porque el niño tiene la mano, puede incluso malinterpretarse con un dolor de cabeza cuando no es así. Entonces, estos serían los 7 datos clínicos más importantes y más fáciles de visualizar. Todos los niños con la sospecha de que presentan este tipo de tumor les piden diversos estudios para un diagnóstico más certero. El primero es la oftalmoscopia indirecta. Esta se lleva a cabo mediante un instrumento llamado oftalmoscopio binocular. El doctor te va a pedir que te sientes, va a revisar cada ojo con una luz externa. Él va a palpar con un instrumento pequeño alrededor del ojo llamado romo, mientras te pide que dirijas la mirada a diferentes puntos. La segunda, TC, o mejor conocida como tomografía computarizada. Aquí vemos en el ojo izquierdo se presenta una masa anormal. Esto quiere decir que esa masa está hecha con isodencias de calcio. Se visualiza ya el pequeño tumor. La tercera y última es la resonancia magnética nuclear. Esta, como vemos en la imagen, puede ver o visualizar un tumor de a partir 1 milímetro. Aquí vemos, igualmente es el ojo izquierdo, un retinoblastoma que ya ha invadido la parte central del cerebro.
Esto, recordemos la pequeña introducción que hice al principio de este tema. Un tumor maligno puede diseminarse a otras partes del cuerpo. Este retinoblastoma decidió diseminarse hacia la parte central del cerebro y aquí lo podemos ver muy claramente. Llegamos a la parte final, que es el tratamiento. El tratamiento se recomienda que sea multidisciplinario estandarizado. Esto quiere decir que existan diferentes tipos de especialistas, como un oncólogo pediatra, un radioterapeuta y un oftalmólogo. Esto se recomienda para lograr mínima mortalidad y altos índices de curación. Bueno, el primer tratamiento que se ve aquí en la lista es la enucleación. Esta va dirigida para los retinoblastomas unilaterales y unifocales. Esta simplemente consiste en la cirugía para extirpar el ojo con el tumor maligno. Aún así, esta cirugía tiene un 90% de éxito, el 10% puede que el cáncer vuelva al globo ocular o en dado caso a otra parte del cuerpo. Aún así tiene un porcentaje muy bueno y es el tratamiento más recomendado y el que más es seguro para este tipo de casos. Seguimos con el segundo punto del tratamiento, que es la quimioterapia sistémica o también llamada quimiorreducción. Esta se da más a recién nacidos e incluso hasta los niños de 10 años. Esta se recomienda para pacientes pediátricos, ya que, como su nombre lo dice, quimiorreducción reduce el cáncer que hay en el ojo afectado. Esto para que no se tenga que extirpar en una cirugía y más adelante el niño pueda tener una mejor visualización y una mejor calidad de vida. Después de esta quimioterapia sistémica se tienen que recurrir a diferentes tratamientos dependiendo del tiempo que señale el doctor. Algunos pueden ser la radioterapia, la crioterapia, la terapia láser o la quimioterapia regional. Esto es recomendable porque el cáncer hay una probabilidad de hasta un 50% de que pueda regresar al ojo o a otra parte del cuerpo. Haremos la tercera y el último tratamiento recomendado, que es la radioterapia con placa. Esta es un poco más cara, ya que la placa tiene que ser preferiblemente de oro. En uno de sus lados, esta placa va a tener semillas radioactivas. Las semillas radioactivas van a ir dirigidas al tumor. La otra parte, la contraparte de esta placa, se va a coser en una parte externa del ojo. Esto es tiene una aceptación de hasta el 90%, puede eliminar el cáncer. Obviamente, como la quimioterapia y la enucleación, hay una posibilidad de que el cáncer pueda volver ya sea al globo ocular o a otra parte del cuerpo. Sin embargo, por la placa de oro, esta radioterapia es mucho más cara y casi en México no hay algún hospital que pueda realizar este procedimiento. Y llegamos con esto al final del retinoblastoma. Se dijeron algunos puntos muy importantes. Entonces vamos a seguir con el segundo punto, que es la enfermedad de Leber. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con la segunda parte, que es la enfermedad de Leber. La enfermedad de Leber es una enfermedad neurodegenerativa, ya que constantemente daña al nervio óptico. Esta enfermedad afecta más a hombres entre 18 y 35 años. Empieza sin dolor en ambos ojos y se va perdiendo la visión
a partir de los 50 años aproximadamente. La principal presencia y cuando sabemos que es enfermedad de Leber es porque se presenta un escotoma central y el paciente poco a poco va perdiendo la vista. Pasamos al apartado de etiología. Esta enfermedad podemos ver que es causada por una mutación genética en el ADN mitocondrial. Esto quiere decir que solamente la enfermedad va a ser heredada por vía materna. La madre portadora va a pasar esta enfermedad a sus hijos varones e hijas mujeres. Sin embargo, solo las hijas van a poder heredar el gen o la enfermedad a su descendencia. Aquí podemos observar algunos genes y estos son implicados en unas proteínas para algunas funciones mitocondriales. Bueno, estamos en el apartado de epidemiología mexicana. Aquí no existen en la actualidad datos de incidencia o efectos de la enfermedad de Leber aquí en México. En general, se puede decir que se presentan menos de 5 casos por cada 100,000 habitantes. Bueno, esta enfermedad aquí en México es catalogada como una enfermedad ultra rara, por lo cual casi no se habla de ella. Aquí no existen casos, al menos en los últimos 20 años no se ha visto la enfermedad de Leber en ningún estado de la República. Por lo tanto, no existen datos que pueda yo mostrar en este apartado. Nos encontramos en el apartado de fisiopatología de la enfermedad y en el primer punto nos encontramos con los genes codifican una proteína. Si recuerdan, en el apartado de tipología, ahí se menciona 3 tipos de genes en específico que codifican proteínas y que éstas tienen algo o implicado con las funciones mitocondriales. El segundo punto es que existen otros factores para desarrollar signos de esta enfermedad. Esto es decir, hasta actualmente no se sabe esclarecidamente qué es o cómo se puede dañar el nervio óptico con esta enfermedad. Incluso no se sabe si está totalmente dañado. Simplemente se dice que existen otros factores para que esta enfermedad se adquiera, no solo es por mutaciones. 3 de las partes en las que tú puedes contraer esta enfermedad puede ser que ingieras alcohol o seas un fanático del tabaco. También hay algunos que piensan que puede tener efecto de otros genes ligados a los cromosomas X, pero en sí no se sabe cómo puede adquirirse esta enfermedad. El 60% de pacientes tiene antecedentes, o sea que 60% del 100% de pacientes tiene antecedentes de esta enfermedad del Leber por mutaciones y genéticas se pasaron a ellos, pero el otro 40% es el porcentaje que desarrolló signos con este tipo de vida, de tabaco, ingerir alcohol o incluso con los cromosomas X, como ya lo dije. Bueno, pasamos al apartado de datos clínicos, que yo considero es una de las más importantes en toda la exposición. Bueno, comenzamos con visión borrosa o enturbamiento de la visión. Es cuando por momentos incluso puedes no ver algo o no distinguir. Puede también ser permanente, que de un día para otro puedas ver borroso.
Esto ya se tiene que ver con un profesional inmediatamente. El escotoma, el segundo, es como un túnel, por decirlo así, se nota como una mancha negra enfrente. Incluso es también como visión de túnel, es conocida porque solamente ves justo al final como la luz, pero el de lo demás ya no lo distingues completamente. Puede ser también presentarse como una laguna, pero puede ser igual momentáneamente, no siempre va a ser permanente. Disminución de la visión central, esto puede ser como las otras, visión borrosa, ya no tienes exactamente bien definidas las formas de las cosas, incluso caerte sería como uno de los principales actos que hacen los pacientes, porque ya no distinguen lo que es un escalón, ya no ven si hay algún tabique o algo así, y por eso es recomendable que si hay muchas caídas vayan a un profesional de la salud. También puede ser un dato clínico la atrofia óptica bilateral, pues que es sinceramente igual, puede ser considerada disminución de la visión central, pero pues es como se reduce el campo visual y pues causa visión opaca, como lo vemos en la imagen, o sea, solo el lente se puede distinguir la forma, lo demás ya no se distingue. La ceguera profunda y permanente, esto cuando ya pasas los principales síntomas, la visión borrosa, escotoma, disminución de la visión central, atrofia óptica bilateral, sigue la ceguera profunda y permanente. En esto los profesionales recomiendan ya ir con profesionales psicólogos o psiquiatras para poder adaptarse a su entorno, ya que esto es casi irreversible completamente. El último signo es la ataxia, que es los movimientos ya no los puedes coordinar. Es ya simplemente te dan algunas veces por mover tu mano y ya no la puedes detener. Tus pasos ya no están coordinados, caminas, pero caminas de lado, ya no caminas recto como antes. Ya incluso hay pacientes que ya no se pueden parar de pie. Entonces, estos serían como los primeros datos clínicos, los más frecuentes y también los más importantes. Los últimos que son de la ceguera profunda y permanente, ya es cuando la enfermedad del Leber es completamente abarcada, ya no se puede hacer nada más por el paciente. Existen ya más de 6 pruebas para tener un diagnóstico certero, pero las 3 más importantes, como siempre, las tenemos en este apartado. La primera es el examen del fondo de ojo. Esta observa el disco óptico y los cambios vasculares que hay en él. Es muy rápida, no es tan certera, es como en un 50-80% a lo mucho, pero es muy fácil y accesible. El segundo son los estudios electrofisiológicos. Bueno, pues aquí se ve la disfunción del nervio óptico. Este es mucho más certera, claro, es igual rápida y yo recomendaría más la segunda opción. El electroretinograma, pues esta es para confirmar que no hay enfermedad en lo que es la retina. Es lo único. Y lo más importante y lo principal que van a pedirte es una prueba genética. Yo puse al Genetic Testing Registry, el GTR, porque en este centro tú puedes entrar y ver varias opciones en donde tú puedes sacar una prueba de ADN o prueba genética.
porque tiene una lista de laboratorios que te pueda aparecer en cualquier parte del mundo. Aquí en México están registrados varios, entonces, y son accesibles más que nada. Y pues tienen lo necesario para confirmar esta enfermedad genética. Igualmente es recomendable hacerse un examen neurológico a detalle y otro tipo de exámenes como una resonancia magnética de cerebro. Esto lo vimos ya en otra enfermedad, en la enfermedad pasada, pero también es muy importante hacérsela. No sabemos si hay otro tipo de malformaciones en este tipo de enfermedades. Ahora estamos en el apartado de tratamiento. Aquí no tenemos muchas opciones porque simplemente para la enfermedad de Leber no hay cura. Hay opciones que pueden atrasar los efectos o mejorar tu calidad de vida si tienes la enfermedad, pero no hay cura. Se recomienda que los pacientes que tienen esta enfermedad vayan a consultas con su doctor, con neurólogos y cardiólogos. Por ejemplo, los anteojos o lentes de contacto son para los que pierden visibilidad, tienen escotomas, pueden ayudarlos a mejorar un poco su vista, a distinguir las cosas, a que no se tropiecen tanto más que nada, porque también ese es uno de los efectos que puede tener esta enfermedad. La idebenona con vitamina B y C, este medicamento ayuda a las personas que están comenzando con esta enfermedad, ya que puede retrasar los efectos, pero sin embargo siempre hay una posibilidad de que estos efectos lleguen a corto o largo plazo. El EPI 743 es un medicamento que ha estado a prueba todavía no es totalmente certificado que funciona, pero igual puede funcionar para si tienes muchos efectos de movimientos bruscos y que no los puedes controlar. La ataxia, ese es un medicamento que más o menos puede controlar la enfermedad. Igualmente puede regresar por momentos la visión y evitar los escotomas, pero por lo mismo todavía esta sustancia, este medicamento no está confirmado ni certificado para esta enfermedad, está todavía en observación. Y esto ha sido todo por la enfermedad de Leber. Como ustedes pueden ver, esta enfermedad, a pesar de que es muy rara y es muy más agresiva que las demás enfermedades que hemos estudiado hasta ahora, no hay ningún tipo de ayuda suficiente para los pacientes que la sufren. No hay casi tratamiento, tampoco hay casi datos de cuántas personas exactamente la tienen. Se dice que en Europa son una en casi 300,000 personas. Aquí en México todavía no se encuentran datos exactos, pero esperemos que en un futuro los científicos puedan encontrar más información sobre esta terrible enfermedad. Bueno chicos, hemos llegado al final ya casi de este video. La última enfermedad es retinosis pigmentaria, también conocida como degeneración de la retina, distrofia de conos y bastones, distrofia pigmentaria de la retina o hemeralopía. Esta enfermedad es una distrofia retiniana hereditaria. Está causada por la pérdida de células, mejor conocidas como fotorreceptores, y está caracterizada por depósitos de pigmento retiniano visibles en el examen de fondo de ojo. Podemos verlo incluso en la imagen, cómo se ve el pigmento retiniano de color naranja, justo en el fondo de ojo, que tiene como un color amarillento, incluso se podría decir que verde. Bueno, generalmente esta enfermedad es bilateral, es decir, que se da en ambos ojos la afectación y de manera igualitaria. Es rara,
la presencia de síntomas antes de la adolescencia. Generalmente se presentan después de los 20 años de edad, incluso más avanzados. Por lo tanto, la persona no está consciente de que tiene esta enfermedad. Entonces, es decir, que se nace con ella. Bueno, seguimos con el apartado de etiología de esta enfermedad y hasta el año 2017 se han confirmado 45 genes causales para la retinosis pigmentaria. Entonces, esto quiere decir, dependiendo de los patrones de herencia que se tengan, pues aquí hablaremos de 3: herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva y herencia recesiva ligada al sexo. Hay que tener en cuenta que estos 3 tipos de herencia no tienen la misma mutación, no presentan los mismos síntomas y tampoco presentan la misma gravedad. Habíamos dicho, es un tipo de patrón de herencia. Esta se da ya que uno de los padres tiene retinosis pigmentaria y la posibilidad de que se lo transmita a sus hijos es del 50%. Este tipo de retinosis es de las menos graves, ya que los síntomas aparecen más tarde y la progresividad es muy lenta, así que es tratable. Representa entre un 15 y un 25% de todos los casos en general de retinosis. También hablaremos de la herencia autosómica recesiva. En esta, ambos padres son portadores, sin embargo, son asintomáticos, es decir, no tienen síntomas. Para que la hereden alguno de sus hijos, tienen la probabilidad de hasta un 25%, y para que los síntomas o la enfermedad se manifieste, se necesita haber heredado las 2 copias mutadas de un mismo gen, es decir, la paterna y la materna. En este caso, los síntomas son más severos. Finalmente, llegamos a la herencia recesiva ligada al sexo, o lo que es lo mismo, ligada al cromosoma X. Los varones se ven afectados por esta enfermedad, mientras que las mujeres son portadoras de este gen alterado. Los padres varones, por tanto, no transmiten la enfermedad a hijos varones, mientras que las mujeres no experimentan síntomas severos de esta. Esta es la forma más grave de retinosis pigmentaria, ya que se caracteriza por una temprana aparición de los síntomas y una rápida evolución de estos. Aproximadamente un 10% de las familias se ven afectadas por este gen. Existen casos en donde la aparición de esta enfermedad puede ser sin antecedentes familiares. Esto quiere decir que la persona afectada es el primer miembro en la familia en contraer esta enfermedad. Algo muy extraño en estos casos es que esta persona no transmite la enfermedad a su descendencia. Estamos en el apartado de epidemiología mexicana, en donde se estima que en México existe 10% de la población viviendo con esta patología, en donde el 53.1% son hombres y el 46.9% son mujeres. En el año 2020 se reportaron estos resultados. A partir del año 2021 se realizó una encuesta a 325 pacientes en donde se les preguntó si se consideraban ciegos o débiles visuales por causa de esta enfermedad, en donde se respondió que el 24.9% se declararon ciegos y el 10.5% son débiles visuales. Cabe recalcar que el 115 pacientes fueron declarados por incapacidad visual, esto dando un porcentaje del 34.5%. También es importante señalar que la herencia autosómica recesiva fue declarada con mayor porcentaje. La herencia autosómica recesiva, recordemos que es un tipo de patrón de herencia. Entonces, se puede decir que los pacientes con este tipo de patrón son considerados como menos riesgosos. Hablaremos ahora de la fisiopatología de la enfermedad.
La retinosis pigmentaria puede aparecer como una entidad aislada o puede asociarse con otras patologías oculares o sistémicas según sea el caso. Entre estas está la miopía, el astigmatismo, las cataratas, que son el incremento de la opacidad del cristalino, el glaucoma, que es el incremento de la presión del globo ocular, y alteraciones de la córnea. Como segundo punto, tenemos que la presentación clínica es una distrofia de conos y bastones, en la cual predomina la disminución de la agudeza visual sobre la pérdida del campo visual. En las personas que padecen la retinosis pigmentaria, es muy común que se tropiecen frecuentemente o que tengan accidentes. Esto es porque ya, como habíamos dicho, la agudeza visual va disminuyendo y se va deteriorando. También puede que no vean los objetos a su alrededor o no los encuentren y tampoco distingan su forma. Bueno, ahora vamos con los datos clínicos y recordemos que los síntomas o signos que se pueden ver en esta enfermedad pueden variar de un paciente a otro, pero les presentamos los más frecuentes y los que más se pueden notar en un paciente con esta enfermedad. El primero es la ceguera nocturna. La ceguera nocturna es la dificultad para notar y adaptarse a un entorno con poca luminosidad o en oscura. Esto pues se puede notar en la imagen, como en la noche pues el camino está iluminado, se ve todavía por dónde caminar, a dónde irse, y en la otra imagen podemos ver lo que ve en realidad una persona con ceguera nocturna, que nada más ve un poco las luces, pero realmente ya no ve nada más aparte de eso. Esto se tiene que reconocer como un signo de gravedad y tiene que tratarse inmediatamente. El segundo es reducción del campo visual. Esto afecta generalmente a la visión binocular, principalmente porque el paciente se tiene que voltear a los lados para percibir su entorno, sus alrededores o alguna cosa que él quisiera observar. La segunda es la disminución de la visión o de la agudeza visual. Esta se puede notar desde el apartado de fisiopatología, como ya lo expliqué, se da muy frecuentemente y es el principal signo para notar esta enfermedad, ya que los pacientes que la sufren pueden caerse frecuentemente, pueden no notar o tener episodios en los que no observan bien la forma de los objetos o se ve borroso en algunas partes. Entonces es el principal signo. El cuarto es los deslumbramientos y las fotopsias. Esto es simplemente cuando tú estás en un lugar muy iluminado o con luces, como en la imagen, podemos ver cómo estas luces el paciente las distingue bastante con gran aumento. Siente como si fueran flashes de cámaras. Entonces, el paciente lo principal es que le daña la vista y duele verlos, incluso le arden los ojos al ver este tipo de flashes. Lo cual es el paciente pues se queda en casa, se queda en lo oscuro y tiende a no salir, al menos en el día. El quinto y último es la alteración de la percepción de los colores. En esta puse la imagen de un test de Ishihara. Este test ayuda a la percepción de los colores, a ver si hay alguna alteración en este tipo de colores como daltonismo o algo por el estilo. Y pues lo principal que se tiene que hacer es que este paciente pueda ir con un oftalmólogo o un optometrista para que se le diagnostique la alteración que tiene y si es reversible o no. Nos ubicamos en el apartado de diagnóstico. En este apartado yo siempre voy a poner los 3 principales estudios en los que se basan los especialistas para dar un diagnóstico certero. El primero, comenzamos con la angiografía con fluoresceína. Este tipo de estudio es un examen ocular en el que se utiliza una tinta y una cámara, ambos especiales,
y se examina lo que es el flujo sanguíneo de la retina y la coroides. Como podemos ver, es un estudio bastante moderno, muy certero, de casi el 90% para un diagnóstico bien, y está entre los estudios más solicitados para este tipo de enfermedades oculares. El segundo es la tomografía de coherencia óptica. Este tipo de tomografía no es invasiva, al contrario, es bastante recomendable, ya que utiliza distintas combinaciones de luces provenientes de distintos ángulos para tener una mayor visualización. Como podemos ver en la imagen, hay bastantes colores con los que se puede ver la retina, ubicar distintos ángulos en los que se puede obtener una mejor certeza de si hay algo mal o hay algo que puede preocupar, y además es muy rápida. Tiene casi el 99.99% de certeza en el diagnóstico. Y el último es el electroretinografía. Este es un examen para medir pues la respuesta eléctrica de las células que son sensibles a la luz y se encuentran en el ojo. Como ven, puede presentarse en este tipo de aparatos muy pequeños y muy prácticos, pero también pueden presentarse en aparatos como grandes, en una óptica, y pueden ir a cualquier clínica de oftalmología o de optometría para poder realizarse este estudio. Bueno, llegamos a nuestro último apartado de la enfermedad de retinosis pigmentaria, que es el tratamiento. Hay algo que les quiero decir y que es muy importante, es que no existe un tratamiento curativo al 100% de esta enfermedad. Si tú tienes esta enfermedad, te voy a dar algunas recomendaciones que puedes seguir y que puedes asesorar con tu médico para que sean 100% seguras para ti. El primero es un tratamiento con antioxidantes. No a todos los pacientes se les recomienda, pero hay algunos estudios que avalan que los antioxidantes en tu dieta constantemente pueden ayudar a retrasar algunos datos clínicos o algunos síntomas de la enfermedad, que pueden ser como la ceguera, por ejemplo, la ceguera nocturna que lo vimos, puede retrasarla y puede mejorarla, tanto que ha llegado a que solamente la tengas por unos momentos, pero ya después no la presentes. Simplemente esto no está al 100% comprobado ni certificado, pero ha habido estudios que pueden comprobar que los antioxidantes ayudan en algunos pacientes. El segundo es seguir una dieta equilibrada. Como todo, es bueno tener equilibrio, un balance. La dieta la puedes consultar con tu especialista o con algún nutriólogo para que sea 100% segura para ti. La tercera es protección ante la luz solar. Claro que, como hablábamos en los datos clínicos, pueden existir algún tipo de flashes, también conocidos como deslumbramientos, que pueden hacer que el paciente se sienta solo en su casa, se resguarde como protección, pero no siempre es seguro. Psicológicamente esto a los pacientes les da depresión y puede llegarlos incluso a postrar en cama. Entonces no es recomendable que se queden en su casa, pero cuando salgan en el día, pueden usar protección solar, unos lentes con su oftalmólogo, ver cuáles son los más adecuados, y también algún tipo de gorra o tipo de protección. Bueno, el último es el control médico. Como ya les decía, ir con su especialista, el oftalmólogo, el optometrista, algún nutriólogo que te pueda ayudar a seguir este tipo de pasos o recomendaciones. Esperemos que en un futuro se encuentre algún tratamiento. Como yo les decía, se siguen experimentando con distintos tipos de cosas para llegar a una cura de esta enfermedad.
Bueno, la principal es el tratamiento para la retinosis pigmentaria. Bueno, puede ser la terapia génica. Esta terapia tiene como objetivo pues corregir las mutaciones de las células defectuosas que decíamos al principio que eran los fotorreceptores y sustituir el gen o los genes alterados por esta enfermedad y convertirlos en sanos. Esto ya es una medicina bastante avanzada, entonces esperemos que se llegue a desarrollar algún tipo de tratamiento para que pueda llegar a curar esta enfermedad. También puede ser algún trasplante de células de la retina o una prótesis de retina eléctrica para que tú puedas seguir disfrutando de una calidad de vida al 100% con tu visión que no afecte. Entonces, eso sería lo último que yo les podría recomendar. Como vimos, pues hay bastantes tratamientos, hay bastantes estudios que pueden ayudar a este tipo de enfermedades, que desgraciadamente 2 de ellas en las que hablamos aquí no tienen cura. Bueno, llegamos al final de nuestra presentación. No me queda más que agradecerles por su tiempo, por ver este video y les agradecería que me dejaran algunos comentarios, likes. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas por si quieren consultar algún tipo de elemento para poder avalar lo que yo estoy diciendo en este video. Consulté demasiadas páginas, pero siempre yo confío en todas estas porque están certificadas por algunas fundaciones médicas. Bueno, estas son las demás, casi estas son de retinosis pigmentaria. Y bueno, les agradezco nuevamente, que tengan un buen día, una buena tarde, espero que hayan disfrutado este video y que se cuiden y sigan las recomendaciones dependiendo de la enfermedad que ustedes tengan. Muchas gracias.